El aviso decía que no entráramos solos, pero nadie explicó por qué, y como siempre pasa en estos trabajos, el papel importaba menos que terminar rápido y cobrar. Así que fui el único que aceptó quedarse, después del cierre, para revisar el sótano del edificio viejo. No era un lugar abandonado, no oficialmente, aunque nadie bajaba ahí desde hacía años, y se notaba en el aire, en ese olor espeso que no es humedad ni polvo, sino algo más antiguo, como si el espacio hubiera estado respirando sin interrupción durante demasiado tiempo. El ascensor no bajaba hasta el sótano, así que usé las escaleras, contando los escalones sin darme cuenta, porque el silencio era tan pesado que necesitaba algún sonido para no pensar en lo que estaba haciendo. Y fue entonces cuando noté que el eco de mis pasos no regresaba como debía. No había eco. Eso fue lo primero que estuvo mal. El pasillo del sótano era largo, demasiado recto, con luces encendidas, cada cierta distancia, todos funcionando, pero ninguna iluminando del todo, como si la luz se rindiera antes de llegar al suelo. Y mientras avanzaba tuve la sensación incómoda de que el lugar estaba esperando algo, no a alguien, algo. La puerta del archivo estaba abierta, aunque en el registro figuraba como sellada desde hacía años, y antes de cruzar sentí una presión leve en los oídos, como cuando estás a punto de sumergirte en agua profunda, una advertencia física que ignoré porque no tenía una razón clara para no hacerlo. Adentro no había cajas, ni estanterías ni documentos, solo una habitación vacía con una sola silla en el centro, orientada hacia la pared, como si alguien se hubiera sentado ahí durante mucho tiempo mirando algo que ya no estaba, o que nunca estuvo. Cuando di un paso más y escuché mi nombre, no dicho en voz alta, no gritado, sino pronunciado con una naturalidad incómoda, como si alguien estuviera recordándolo en lugar de llamarme. Y lo peor fue que no pude identificar de dónde venía. No sonó desde atrás, no sonó desde adelante, sonó desde el espacio mismo. Pensé que era el estrés, que llevaba demasiadas horas despierto, así que me acerqué a la silla para comprobar que no hubiera nada raro, pero al rodearla, vi algo que hizo que el estómago se me cerrara de golpe. La silla estaba tibia, no caliente, tibia, como si alguien se hubiera levantado segundos antes. Retrocedí sin hacer ruido, y fue entonces cuando noté que el silencio ya no era completo, porque había una respiración muy lenta, profunda, acompasada, que no coincidía con la mía, y cuanto más intentaba controlarme, más claro se volvía que ese sonido no venía de mi cuerpo. La pared frente a la silla estaba cubierta de marcas, no dibujos ni palabras, sino líneas repetidas todas, a la altura de una cabeza sentada, como si alguien hubiera pasado años rascando el concreto con las uñas mientras miraba siempre al mismo punto. Sentí una necesidad absurda de sentarme, no como un impulso, sino como una instrucción que mi cuerpo reconocía como lógica. Y tuve que apoyarme contra la pared para no hacerlo, porque en el momento en que pensé en la silla, la respiración se detuvo. El silencio volvió, pero ya no era pasivo, era atento. Mi radio se encendió solo emitiendo estática durante unos segundos, y luego una voz masculina habló con un tono completamente neutral, como quien lee una lista sin emoción diciendo que el turno no había terminado y que debía completar el proceso. Nunca pregunté qué proceso, porque en el fondo supe que, si lo hacía, la respuesta sería algo que no podría ignorar después. La luz más cercana parpadeó, no apagándose, solo bajando de intensidad, y en ese cambio mínimo vi una sombra proyectarse en la pared. Una sombra que no coincidía con ninguna forma humana normal, demasiado alta para la habitación, demasiado estrecha para el cuerpo que debería proyectarla. Intenté salir, pero el pasillo ya no parecía igual, no más largo ni más corto, sino incorrecto, como si las proporciones hubieran sido ajustadas apenas lo suficiente para que mi cerebro lo notara sin entenderlo, y cada paso que daba se sentía como repetir el mismo metro una y otra vez. La voz volvió a sonar, esta vez desde los altavoces del techo, diciendo que no debía resistirme, que nadie lo hacía al final, que sentarse era más fácil que huir y que mirar era mejor que imaginar. Algo se movió detrás de mí, no rápido, no brusco, con cuidado. Sentí el aire desplazarse, la temperatura cambiar, y supe con una certeza absoluta que, si me giraba, vería algo que no iba a poder olvidar jamás, algo que se quedaría conmigo incluso cuando cerrara los ojos. La voz dijo que ya casi terminaba, que solo necesitaba confirmación visual, y en la pared, frente a la silla, apareció una imagen no proyectada, sino revelada, como si siempre hubiera estado ahí, mostrando a personas sentadas una tras otra en la misma posición con el mismo gesto vacío.
todos tenían mis ojos, no mi cara a mis ojos. Sentí manos apoyarse en mis hombros, no apretando, solo guiando, y entendí que el verdadero error no fue bajar al sótano, sino creer que ese edificio estaba vacío cuando en realidad había sido construido para almacenar algo que no sabe irse. Me senté no porque me obligaran, sino porque ya no recordaba cómo era no hacerlo. La última cosa que escuché fue mi propia respiración, volviéndose lenta, profunda, acompasada, exactamente igual a la que había oído antes, y supe que el turno no se trataba de vigilar el lugar, se trataba de ocuparlo. Si alguna vez bajas a un sitio donde el silencio no devuelve eco, no intentes llenarlo con tu voz, porque hay lugares que no están vacíos, solo están esperando a que alguien se quede.